¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Venezolano que vuela y brilla. Gracias por acompañarnos como siempre. Nosotros estamos preparados como todas las semanas para llevarles una nueva cara, un nuevo rostro, una nueva oportunidad de conocer esos venezolanos que en el exterior están haciendo cosas maravillosas. Como Margaret Suárez. Margaret es médico tradicional china, es la única venezolana que ha logrado hacer máster y doctorado en la Universidad de China, tiene 11 años allá y nos va a contar toda su historia que es hermosísima. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida. Bueno, entonces te damos la bienvenida formal, ya que te tenemos aquí en pantalla. Gracias, querida Margaret, un placer tenerte con nosotros para que nos hables de tantas cosas interesantes que tienes que contarnos hoy. Empezando, ya yo decía, pues que tenías 11 años en China, tu pasantía por la universidad me parece sumamente interesante. Me gustaría que me hablaras de ese linaje que tuviste con un maestro chino, que tuviste años, que también te dio pues la categoría que hoy en día podríamos decir tienes. Cuéntanos de eso, adelante. China realmente tiene, como todos los países extranjeros, ¿no? Tiene sus altos y sus bajos. En China realmente el COVID fue como un momento de cambio total. Pero antes del COVID, yo pienso que si yo hubiese estado en China durante el COVID, hubiese sido mi llegada a China, tal vez yo no logro jamás lo que hubiésemos logrado. Sí, si China hubiese podido darle al mundo todo lo que ellos pensaron que podía pasar, todas las regulaciones, todo eso que se hizo en China a tiempo, tal vez hubiese sido distinto el resultado que tenemos. Pero cuando yo llego a China, era una China muy tradicional como en las películas, de esos chinitos que vemos todavía caminando, muy tradicionales, mucha gente de campo, mucha gente comiendo arroz, todo eso es cierto. No es el arroz chino nuestro aquí de Venezuela, no es ese que le echan de todo No, aceitico, no, no, no. es Esto es el un arrocito blanquito. blanco, sin sal, sin nada, esto es blanco. De Sí. hecho, para nosotros en medicina china, el carácter o el hanzi, el carácter de energía, de chi, es con el carácter de arrocito. Entonces, si nosotros comemos arroz correctamente, que es ese arroz sin sal, sin aceite, sin nada, nuestro estomaguito te lo va a agradecer porque el arroz en sí es realmente un buen alimento. Lo que pasa es que nosotros en Venezuela le ponemos muchas cositas todo el tiempo Que lo hace más complicado. y lo hace más Muy bien, complicado. ya vamos a Entonces, hablar de tu experiencia, pero me gustaría que nos contaras, porque seguramente nuestros televidentes están pendientes, nuestros seguidores están pendientes de saber cómo es eso que Margaret se va a China a estudiar medicina tradicional china, porque además no es Margaret sola. Margaret se va primero su hermano y luego te mandan a buscar. sí, A ver, así es. cuéntanos esa historia. Es una historia graciosa porque nosotros hicimos artes marciales en Venezuela, hicimos el Kung Fu, que es el tradicional, y ganábamos, éramos medallistas de oro. Y en una oportunidad el embajador chino es el que nos ve y le dice a mi hermano y a mí, oye, ¿por qué no van al templo Shaolin de China y entrenan un año? Pero en esa época a mis padres le dicen, oh, para mandar un hijo solo un año a China a entrenar en un templo me parece muy difícil, mi hijo no habla mandarín. Entonces vamos a Ajá. enviarlo a estudiar medicina china, que tal vez esa sea la medicina del futuro, le dice mi papá. Y el embajador entiende, mi padre, el interés de aprender medicina china y ahí es cuando mi hermanito se va a los 17 años. Hace 12 años no tenemos Facebook, no tenemos Instagram, no tenemos nada. Él solamente llamaba una vez al mes y una vez al mes decíamos, bueno, él está vivo, él está bien. Y más nada, a los 2 años mi padre me dice, vete a China, vamos a ver si él está estudiando medicina china o si él es bailarín, es cantante, hace otra cosa que no sabemos qué es. Exacto, qué fuerte. Y ahí Ok, es cuando tú yo te vas a llego. China, llegas y tu hermano entiendo que tan buen médico como tú. Sí, él sí estaba estudiando medicina china, no nos había mentido. Y no solamente eso, sino que él hace Qigong y él hace Tai Chi con un nivel de entendimiento muy interesante. Por supuesto, a los 7 años ya es más fácil para ti aprender otro idioma, porque ya ese es tu segundo idioma. Aparte que tu mecanismo de defensa es, tengo que aprender para poder sobrevivir. Entonces, cuando tú estés en un país que tú sientas que tienes que sobrevivir porque no tienes nadie como tú, ¿qué otro venezolano tenía él? Nadie, ningún venezolano. Claro. Y tú llegaste también sin hablar nada de mandarín, o sea, luego tú bueno, te preparaste y hoy en día hablas 5 idiomas, pero tú Sí, llegaste sin hablar. yo lo escuchaba a él, ¿no? Cómo decía gracias, cómo pedía favor, como ciertas cositas para que yo decía, tengo que para no depender de él siempre, sino por lo menos yo comer solita, yo lo que yo era comer.
En China la mayoría de cosas son muy picantes. El chino le Ujú. tiene mucho, mucho cariño a lo picante, porque lo picante en nuestro cuerpo, en medicina china, genera un balance contra la humedad que crea los azúcares. Nosotros tendemos a comer mucho azúcar, incluso las harinas, alcohol, todo eso al final también se convierte en azúcares para el cuerpo. Entonces, el picante o el alto consumo de picante, por supuesto, es malo también, pero pudiera balancear nuestra dieta alta en azúcares. Entonces, cuando yo llegué a China, yo venezolana realmente no estaba acostumbrada a comer picante. No es algo que se genera Claro. mucho en mi casa, ni que mis Ujú. padres, mi mamá un poquito, pero mi papá no es de picantes. Entonces, para mí fue un choque muy fuerte decir, oh, tengo que incorporar esto en mi dieta. Y ahí es cuando los profesores de medicina china, incluso mi maestro, comienzan a jugar un papel especial, porque ellos Claro. se convierten, o sobre todo mi maestro, se convierte en mi maestro porque se convierte en un segundo padre. Entonces a Ujú. mí me apadrina mi hermanito menor, que una vez se siente mal porque tú eres el hermano mayor, tú deberías proteger a tus menores, pero en mi caso fue el contrario, fue mi hermanito quien me apadrina a mí en conjunto con mi maestro, que era el que me explicaba y me decía, esto lo vamos a hacer por esto. Es el Entonces yo maestro con el que tuviste 8 años, ¿verdad? 8 años continuos de que ya yo pensé que íbamos a terminar viviendo juntos, porque desayunábamos, almorzábamos y cenábamos. Lo que nos separábamos a veces era 8 horas, que eran las 8 horas de dormir, y nos volvíamos a ver. Yo le dije, maestro, no me parece lógico que vivamos juntos y yo me ahorro la renta, y él se reía. Me decía, no, no, Mejor que no, gracias. sí, pero que tú Mira, eres muy mira, venezolana, Margaret, tú cuando y es lavas los muy platos pones diferente, música. claro, la medicina tradicional china que tú aplicas en el mundo, porque entiendo que viviendo pues en los Estados Unidos también has hecho algunos tipos Sí. bueno, de tratamientos importantes y de máster y bueno, de cantidad digamos que de tratamientos y ay, ¿cómo se llama eso? Porque es que yo no sé si en la medicina tradicional china se puede decir que son eso, tratamientos y de curando patologías. Yo no sé si ustedes lo Sí, utilizan como sí, una tratando patologías, pero no solamente es tratando la patologías. patología, ¿no? Yo trabajo en equipo con el paciente. Yo no curo. Si yo fuese un mago, yo estuviese sentada en un templo de China así y la gente me viniera a visitar. Pero yo no soy eso. Yo soy una persona que le gusta y necesita trabajar en equipo con sus pacientes. Es decir, un paciente que de verdad quiere mejoría, viene a mi consulta, no me miente, que tengo muchos pacientes que me mienten, me dicen, no, 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 doctora, yo estoy muy bien, no, yo no hago eso. Y luego se vienen con sus esposas o con sus esposos y el esposo me cuenta toda la verdad. Entonces, a mí me gusta que mis pacientes vengan con los hijos o con algún Claro. familiar porque ellos son los que te cuentan la verdad al final. Entonces, Mira, basado en eso y mis recomendaciones, ahí sí o sea, trabajamos en equipo y hay sanación, ok, pero entonces increíble. estamos hablando, Margaret, de una medicina tradicional china distinta a lo que normalmente uno está acostumbrado a la acupuntura de las agujitas. Sé que pones acupuntura porque forma parte de la medicina tradicional china, pero va más allá de eso, es una medicina más integral, digámoslo así. Sí, es una medicina más anatómica porque nosotros la estudiamos en una universidad y la Universidad de Nanjing tiene muchísimos recursos tecnológicos. Entonces nosotros no solamente hacemos estudios científicos, vamos a congresos, presentamos tesis y las defendemos, sino que también tenemos laboratorios de microbiología, jugamos con los ratoncitos, las agujas, tenemos ensayos científicos, entonces vemos el cuerpo en tercera dimensión, sabemos por qué esa aguja va allí y para qué y a qué profundidad y por qué entra y qué grosor. Todos esos detalles nosotros sí lo podemos ver porque esto es un pensum de universidad donde para tú graduarte de un máster y un doctorado pasan 8 años de tu vida. Entonces, esto es un pensum largo de estudio donde tú comienzas a entender y acceder al cuerpo humano de una manera distinta a que Distinta. solamente sean tratamientos superficiales. Yo no Por digo que no ejemplo, el funcione, estrés se puede también funciona. curar con acupuntura, Margaret. El estrés se puede mejorar al menos. No, no sé si se Sí, puede hablar de curación en la medicina tradicional china. sí, es que el estrés no existe, el estrés no es una enfermedad, el estrés es un cúmulo de síntomas. Entonces, en chino se dice ya, li, ya significa un peso que yo tengo. Entonces, el que tiene estrés tiene un peso en algún lado, o en sus hombros, o en su cuello, o en su cabeza, o en zonas de la espalda normalmente. Entonces, ese peso allí va el tratamiento. Al liberarte el peso, liberar ese estancamiento y liberar esa rigidez que tú estás formando. Ahora, el origen de tu estrés, si lo logramos identificar correctamente, lo solucionamos. Ahora, si ni tú mismo sabes qué es lo que te genera estrés, si es por alimentación, si es por cosas externas, si es por cosas internas neurales que están pasando, todo eso hay que verlo. Si logramos dar con el origen, siempre hay sanación. Siempre. Claro.
Margaret, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las emociones? ¿Cómo se trata con la medicina tradicional china una depresión, una angustia, una situación donde está pues la mente en juego también? No solamente físicamente te sientes mal, sino también espiritualmente. Sí. Hay una desconexión muy clara que existe entre la mente y cuerpo. Y esto sucede en este ejemplo tan fácil. Yo sé que la mayoría de los venezolanos tienen esto. Vamos a tomar, ya te sientes un poquitito mareado y tu cerebro te dice un traguito más y nos vamos a casa, uno más y nos vamos a casa. ¿Por qué no nos comemos un perro caliente? Eso no pasa nada, mañana hacemos dieta. Cuando tú tengas ese tipo de reacción, significa que tu mente ya juega en contra de tu cuerpo. Ya tu Ujú, mente no está conectada con tu cuerpo, ya no está escuchando tu cuerpo. Entonces, si tu mente es tu enemigo, para ti es mucho más fácil desarrollar temas de ansiedad y depresión. La ujú. depresión tampoco es una enfermedad, son síntomas, pero en la depresión podemos ver claramente cómo tu cuerpo y tu cerebro están desconectados. No hay conexión. Entonces, ¿qué pasa con la acupuntura? Como esto no tiene efectos secundarios, donde yo pongo la aguja va a tu cerebro, es decir, que yo te conecto o te conectas porque te conectas durante la terapia, porque sí. Y cuando tú comienzas a ver los cambios en tu cuerpo y las sensaciones en tu cuerpo, inmediatamente se va la depresión, que si tú conectas mente y cuerpo, nunca estarás deprimido. Todos los fármacos, todo lo que nosotros podamos consumir para alejar mente y cuerpo, es lo que nos lleva al final, bueno, a casos graves como ya el suicidio. Claro. ¿Se puede prevenir, por ejemplo, el cáncer o se puede ayudar a una persona que esté pasando por una situación compleja con una enfermedad como el cáncer con esta medicina tradicional Sí, china, con la el acupuntura, cáncer, por ejemplo? sí, Ujú. sí, por supuesto. Claro, acuérdate, Alba, también que nosotros estamos hablando que en China yo tengo acceso a hospitales gigantescos que son medicina tradicional y medicina occidental juntos. Entonces yo Claro. tengo zonas de rehabilitación, tengo mucha camilla, los pacientes tienen mucha constancia. Yo tengo muchos pacientes que vienen a una sesión, se sienten bien y no quieren regresar. No, doctora, yo estoy muy bien, nos vemos en un mes. Yo sé que están bien, pero tiene que haber sesiones de control también. Entonces, un cáncer necesita sesiones de control. Ahora, ¿cómo se previene un cáncer? Es bastante sencillo. No solamente tienes que prestar atención si viene de tu familia, si es genético, nada de eso. Con que tú empieces a Ujú, prestar atención a tu lengua, yo siempre digo a los pacientes, ujú. véanse su lengua. Si tu lengua es muy, muy, muy blanca, muy gruesa, con saburra, si tú comienzas, si tienes lenguas geográficas con grietas muy anchas, si tú sabes que estás empezando a engordar, pero no es de grasa, sino es de líquido, atento, atento. Si tienes mala circulación, muchas venas, varices, arañitas, todo eso es conjunto. Para nosotros en medicina china, un cáncer se forma por mala circulación de fluidos, es decir, sangre y agua, que es nuestro Mira, cuerpo entero. sí. Mira, Margaret, yo no quisiera, quise hacer esto así porque tienes mucho que contarnos y mucho que aprender de ti. Y bueno, obviamente necesito que más adelantico, un poquito más adelante, que nos quedan 10 minutos, podamos conversar acerca de cómo tú decidiste que esa era tu pasión y tu vida. Pero entiendo que ustedes en la medicina tradicional china utilizan el agua caliente y también nos puedes Sí. hablar de algunos alimentos fríos que no son buenos consumirlos. Eso quisiera que nos hicieras esa referencia porque, bueno, obviamente a través de este programa estamos aprendiendo mucho de lo que nos dices, ¿no? Sí. Yo no prohíbo nada a nadie ni le quito nada a nadie, pero sí siempre recomiendo el agua caliente. ¿Por qué el agua caliente? En principio, claro, esto tiene un principio del emperador, ¿no? Si el emperador se enfermaba, al médico chino le cortaban la cabeza, así de sencillo, buscaban otro médico chino. Entonces el médico chino asustado dijo, ¿cómo yo regulo o mantengo saludable al emperador? Hirviendo el agua ya me quito un problema, que es agua tóxica o agua envenenada o agua que nos vaya a enfermar. Entonces ya en principio hervir el agua era lógico, era sensato. Y segundo, Ujú. nos dimos cuenta que lo vimos en el COVID, que nuestro cuerpo tiene 37, 38 grados de temperatura. Nosotros somos seres de sangre caliente, no somos cocodrilos, no somos gente fría para nada. Entonces, si esa es la temperatura de nuestro cuerpo aquí arriba en la frente, en nuestro estómago somos mucho más calientes, incluso hasta 40 grados. Entonces, imagínate meterle un hielo que es 0 grado varias veces al día. Si lo haces una vez, no hay problema. El cuerpo envía sangre, lo lucha, lo calienta, lo termorregula. Pero que tú todo el día tomes frío, más estás condicionado,
más comas heladito, más tengas el ventilador, el cuerpo dice, oye, ya no puedo, no tengo tanta sangre para calentarte. Entonces tienes frente fría, tienes manos frías, pies fríos y poco a poco se te va poniendo fría la espalda. Tóquense a veces o pídanle a una persona tu espalda y esa persona va a conseguir diferentes temperaturas en tu espalda. Te va a decir, normalmente aquí, te va a decir, oye, estás muy frío allá atrás. O te dice, oye, aquí estás calientico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad de mantenerlos calientes a no ser que nosotros lo ayudemos. Entonces, Mira, siempre mi Margaret, recomendación es decíamos agua en la caliente. presentación, sí, ¿qué tal? Buenísimo. Decíamos en la presentación que tuviste 11, has tenido 11 años en China y sigues en China y tu universidad pues ha sido para ti también tu templo del aprendizaje y por supuesto de la enseñanza, porque así como estás, seguramente tú aprendiste durante tantos años, hiciste máster, hiciste doctorado, también pues ha podido de una u otra manera dar un poquito de tu conocimiento a los que han estado alrededor tuyo. En este caso, ¿tú sientes que lo que tú aprendiste allá fue suficiente o la medicina tradicional china es un estudio permanente como cualquier otro médico? Sí, es un estudio permanente, incluso mucho más complicado, porque si tú logras formar estructuras de pensamiento como que tienes un problema de corazón alejado del pulmón, alejado del riñón, alejado, entonces no es que sea más fácil, pero tal vez sea un poco más fácil al que tú tengas que conectar paciente por paciente, día a día, porque cada persona tiene un tratamiento diferente. Si tú y yo tenemos algún tipo de dolor, a las dos nos van a dar la misma pastilla o la misma base química de la pastilla, pero en medicina china no. Tu prescripción de agujitas o medicina china es diferente a la mía, así tengamos el mismo dolor en la misma área. Entonces, como Sí. esto es tan específico, a mi cerebro le toca trabajar más sabiendo por qué. ¿Por qué tú te sientes así? ¿Por qué estos son tus síntomas? ¿Por qué esto evolucionó de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, para nosotros nos toca estudiar la vida entera. Y cada paciente es un aprendizaje diferente y cada paciente es una experiencia diferente. Así ¿Y es. cuál es tu proyecto en este momento? Tu proyecto de vida como profesional, sobre todo para dar a conocer este tipo de medicina que, como dices tú, es integral, que no es solamente poner agujitas y hasta luego, hasta mañana, sino que tú vas Exactamente. haciendo seguimiento importante a tus pacientes, ¿no? Bueno, el sueño es que estoy en conversaciones todo el tiempo con la embajada china y bueno, próximamente con el gobierno venezolano porque yo quiero hacer lo que hacemos en China, que tengamos por lo menos un hospital, que podamos unir nuestras dos medicinas y que las personas tengan acceso económico a este tipo de terapias. Como tal sería, para mi caso, la legalización de la acupuntura china en Venezuela. Eso es lo que estoy logrando y estoy buscando porque si la regulamos correctamente, cualquier persona que les vaya a poner a ustedes una agujita necesita presentar un examen y tener una licencia. Y eso es lo que yo Sí, estoy de buscando, acuerdo. que Y todas no las hay una personas que hagan legislación, esto no hay una hay legislación. para la medicina alternativa, pero eso tiene muchas áreas grises. Y las áreas grises no son buenas, porque entonces pueden reusar agujas, pueden ponerte agujitas que utilizan con otra persona, Wow, qué peligro. hay técnicas o cositas que a lo mejor puedan dañarte el sistema nervioso. Entonces, como esto es muy delicado porque es el cuerpo humano, hay que saberlo hacer correctamente. Entonces, mi Bien. sueño es que todo aquel que quiera participar en esta actividad alternativa de sanación con agujas tenga su licencia y tenga que presentar su examen como en el colegio. Leí algo por allí que hablaban de la acupuntura cosmiatra. Digamos que eso podría ser también parte de lo que tú haces. No, ese No. ya no es un concepto chino, es un concepto occidentalizado, que fue Ok. lo que nos pasó mucho. Atención, todas estas personas que crean que la acupuntura es poner agujas en puntos, esa es la base, esa es la teoría más básica, la única traducción que se logró del chino en español y fue el único producto que el chino quiso vender. Pero eso no es acupuntura. La acupuntura va mucho más allá de agujitas en puntos y creer que esos puntos es un punto es sólido. Nosotros no somos un muñeco. Si fuésemos un muñeco, ahí tiene el punto todo el mundo, pero nosotros no somos muñecos. Nosotros somos gente en movimiento, seres en movimiento. Mi sangre, mi energía, mis músculos, todo está en movimiento, mis fluidos del cuerpo se mueven. Ah, está tieso. Entonces la acupuntura no es poner agujas en puntos, no es. Entonces, Excelente. eso es lo que yo quiero que la gente aprenda, que la gente entienda y aprenda a pensar qué realmente es la acupuntura y cómo ayudar a través de las agujitas.
Sí. Mira, Margaret, Y no son agujitas, no son agujitas de vacuna, así que no le tengan miedo, estos son otras agujitas. son otras agujitas, sin duda alguna, que además te llevas para tu casa, esas son universalmente tuyas, Sí, ni siquiera, personalizadas. yo tampoco, no, yo tampoco dejo que la ¿No? persona se las lleve a su casa porque no Ah, sé si esa persona las sabe desinfectar, no, todo eso yo lo voto. lo Y haces cada tú, vez ok. que viene una Ay, persona, imagínate, tiene sus pones unas agujas nuevas. nuevas. Ah, Sí. qué bien. Bueno, fíjate, una de las cosas que uno ve normalmente en la acupuntura normal, pues, que te dan las Sí. agujitas y tú la cargas para arriba, para abajo en tu cartera, fíjate. No. Qué interesante, además, por El lo que nos control de las tenemos que agujas lo cuidar, tengo que tener, claro, el control lo tengo que claro, tener hoy en yo porque día. yo soy la que sabe, claro, yo soy la que las va a poner. Entonces, si la persona me trae agujas contaminadas y yo se las coloco, ¿quién te No. contaminas? ¿Tú o yo? Va a ser un problema para Claro, el litigar, ¿verdad? paciente. Mira, Margaret, y, Eso. hablabas de algo que me parece sumamente importante, ya nos quedan como unos 3, 4 minuticos, y me parece muy importante porque es en la conjunción entre la medicina tradicional china y la medicina occidental, que es pues ayudarnos con medicamentos, ayudarnos, por ejemplo, en el caso del cáncer, que hablábamos de eso, de una quimioterapia que es necesaria y que a través de la acupuntura tú no puedes suplantar ese tipo de tratamiento. Qué interesante eso, porque creo que es un avance importante en lo que significa la medicina china, ¿no? Sí, Oriental. claro, yo lo que puedo hacer, si tú quieres prevenir tus enfermedades, ven. Si tú ya estás enfermito y quieres ayudarte con tus síntomas y prevenir que te vuelva a pasar o que te vuelva a ocurrir, ven. Porque un médico chino real va a saber el origen de las cosas, va a saber el origen psicofísico, psicológico y físico de por qué tú te estás enfermando. Nosotros los venezolanos tenemos dietas muy repetitivas, que es diferente a lo que yo hago en China, que tengo 4 estaciones. Yo como 4 veces al año diferente. Aquí en Venezuela tenemos un clima espectacular, no tenemos estaciones, por ende tendemos a comer lo mismo. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de las cosas que ingerimos y de las cosas que pensamos, ahí es donde vienen las enfermedades. Entonces, la medicina occidental es una maravilla si tú tienes una emergencia, tú tienes una crisis, tienes un accidente, tienes una emergencia, por supuesto que hay que usarla, pero por entretenimiento yo no la recomiendo, porque por entretenimiento, hoy me duele la cabeza, me tomo una pastilla, mañana me tomo como 3. Entonces juegas con las pastillas hasta que tú tienes una bolsita con 27 pastillas siendo una persona muy joven. Entonces no vale la pena que tengas cálculos en los riñones, que tengas arenillas en riñones, problemas de ginecológicos gastrointestinales, simplemente porque a ti te gustó tomar pastillas por entretenimiento. No me parece una bonita calidad de vida. Entonces, lo que yo ofrezco y lo que nosotros ofrecemos en China es ten calidad de vida. Amanece sin dolor, despiértate sin molestias, sin necesidad de fármaco. Si el fármaco es necesario, bueno, adelante también. No, no queda otra. Mira, Margaret, ya para terminar, me gustaría saber qué tan orgullosa te sientes tú de ser la única venezolana, entiendo, de haber hecho máster y doctorado en la Universidad de China. Y sobre todo que entiendo que obtuviste el linaje con un único discípulo extranjero de un maestro que se llama Wang Xing, ¿cierto? Sí, ¿Lo dije bien? sí, el Wang es el apellido, que es un apellido muy común en China. Es como decir Rodríguez en China, son los Ajá, Wang. ajá. Porque ellos eran unas colonias que se fueron extendiendo, unas tribus que se fueron extendiendo. El Wang Xingyun tiene una particularidad que es que él absorbe de su abuelo, que también era médico chino, y él entra en clínica a los 13 añitos. Entonces imagínate que tú estás en clínica desde los 13 años. Y él después va a Estados Unidos, él hace un estudio de comprobación de cómo la cultura es prácticamente como ir al gimnasio. Entonces él demuestra cómo con estimular acupuntura tú logras fortalecer los músculos internos y los músculos externos. Entonces él se hace muy famoso por esa técnica y luego él regresa a China y comienza sus clases ya de sangría, agujas de fuego y todo esto de lo que yo heredo Y su cómo llegas tú conocimiento. a estar con él? ¿Cómo estuviste 8 años con él? Mira, la universidad me manda a visitar 3 profesores. 2 profesores eran muy viejitos y yo sentía que era para estudiar clásicos de la medicina china como lo hace mi hermano. Yo quería algo práctico. Yo por la edad, Más yo llegué a moderno. China a los 22 años. Yo decía, a mis 22 años, si yo quiero aprender esto, tengo que aprender a hacerlo en clínica. Necesito una persona práctica.
y este profesor es lo más práctico posible. Por eso es que yo resuelvo casos en tan poco tiempo, porque lo observé de él, lo vi de él y sé cómo él manejaba el cuerpo humano. Entonces, como no hubo otro extranjero que viviera con él, como viví yo tantos años, él decide darme entonces un diploma con su linaje y yo soy Oh, permitida qué en este belleza. caso. Y te debes sentir Ya, súper orgullosa de eso, sí, está ¿verdad? De lo que has orgulloso. Yo, logrado. sí, ambos Y estamos. Yo todavía lloro lo más que que queda, él, yo, porque yo lloro más que él, pero él también. Pues, y todavía sigues, porque sigues creciendo, sigues estudiando, sigues preparándote. Esto es un no, trabajo y es mi incansable. maestro. Es mi maestro de vida, de tú también preguntarle algo. A veces yo le llamo, Claro. te digo, maestro, tengo un caso así, 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 y mi duda es esta, ¿qué hago? Y él inmediatamente te lo resuelve. Si esta condición es por esto, es esto. Si esta condición es por esto, es esto. Y él es una persona joven porque él realmente es 15 años mayor que yo. Imagínate. Lleva O sea que muchos cuando años. se quiere, se puede, definitivamente. Claro. Cuando se quiere, se puede. Y hay que aprender a respirar. Yo en todos esos momentos de estrés en China, donde yo pensé en irme y en olvidar hacer esto, ahí es donde tú te sientas contigo mismo, respiras y tú dices, ya va. ¿Cuáles son mis Mm, habilidades? ¿Cuál es mi mm. disciplina? ¿Qué sacrifico y cuál es el beneficio? Yo pienso que si todos los días nosotros nos preguntamos eso, todos los días vamos a ser útil, porque tantas preocupaciones del futuro y del pasado nunca nos llevan a nada. Entonces, mi mensaje siempre es, sé útil. Despiértate en la mañana y di en qué puedo ser útil hoy. Así sea ayudando a una persona que tenga una necesidad, ya tú eres útil. Entonces, sé útil, ese es el mensaje chino. No pienses tanto en el pasado y en el futuro, piensa en el presente y aprende a ser útil. Entonces, yo aprendí a ser, mi hermano aprendió a ser útil en China y aquí estamos entre Venezuela y Chile siendo útiles para todos ustedes. Qué bonito haberte conocido. Un placer. Gracias, Muchas Alba. gracias. Para mí es un placer y gracias por esta oportunidad y pronto te tendré aquí en camilla Ah, para seguro que ponerte más sí. bella. Un besito, mil gracias. Feliz tarde. Feliz día para Amén, todos feliz los que nos tarde. siguen a través de Gracias. BPI TV. Gracias. 5 idiomas tiene Margaret en su haber, incluyendo el mandarín. Llegó sin saber nada, así como ya lo cuenta. Imagínense ustedes lo que significa cuando se quiere, se puede. Es otra venezolana que vuela y brilla a través de BPI TV. Gracias por su atención.